Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta hora clave en este día miércoles en que circular por las calles del sector oriente de Santiago, centro oriente está complicado. Hubo un accidente en Pedro de Valdivia con Carlos Antunes, está todo cerrado, no sé si todavía está cerrado, pero hace un rato todavía había interrupción de tránsito allí en ese sector por un choque en la madrugada. Fran Huerta, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Carlos. Interrupción importante porque tiene que ver con el cambio de avenidas de las micros, de los buses, red, así que todo eso cambia, por supuesto, este tan movido Providencia. Sí, estaba viendo el pronóstico del tiempo para esta semana, no hay lluvias pronosticadas. Estamos con alerta ambiental por 4 días consecutivos. Oye, ya. Sí. La contaminación está terrible también en Santiago. Las enfermedades respiratorias también, entonces hay que tener cuidado con ellas. Eso por un lado. Por otro lado, no hay lluvias previstas, sino hasta la próxima semana, dijeron, en toda la zona metropolitana. Para hoy hay 18 grados de máxima y cielo despejado. Vamos a estar en este programa, en esta hora clave, conversando respecto a todo lo que ha ocurrido en la contingencia en las últimas horas, y vamos a estar hablando también con la exalcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, que viene aquí a nuestro estudio a conversar sobre no solo la gestión actual de Mario Desbordes, sino que también todo lo que ha repercutido en su vida personal y vida política sobre el caso Sierra Bella. Así es, vamos a estar comentando también con ella los últimos hechos también que en la agenda han marcado distintos avatares de nuestro país, y por supuesto que eso comienza en este programa, como siempre, a esta hora, a las 8:04, con las claves del día. Las noticias más relevantes en 90 segundos. Lo esencial para empezar tu día bien informado. Estas son las claves del día. La clave 1, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto Van Klaveren, restó importancia a la fallida comunicación telefónica entre el senador estadounidense Marco Rubio y el presidente Gabriel Boric, calificándola como una práctica habitual en la diplomacia y solicitando no dramatizar el incidente. Van Klaveren explicó que es común que legisladores de otros países intenten establecer contacto con autoridades extranjeras y que no todas las gestiones derivan en conversaciones efectivas, dijo el canciller. Clave 2. La Corte Suprema de Chile ratificó la ilegalidad de las escuchas telefónicas realizadas a la psiquiatra Josefina Uneus en el marco del caso Procultura, al determinar que no se cumplieron los requisitos legales para su autorización, lo que impide al Ministerio Público utilizar dichos audios como evidencia en la investigación. Clave 3, la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner anunció su candidatura a legisladora provincial por la tercera sección electoral de Buenos Aires. Legisladora es congresista en rigor. Esta sección electoral es el bastión histórico del peronismo de cara a las elecciones de septiembre. La líder opositora busca frenar el avance de la ultraderecha encabezada por el presidente Javier Milei y reordenar al peronismo actualmente fragmentado. Y clave 4, el Cyber Day 2025 en Chile alcanzó un hito histórico al registrar ventas por $200 millones en su primer día, con más de 1,9 millones de transacciones, convirtiéndose en la jornada de mayores ventas en la historia del comercio electrónico nacional. Este resultado representa un crecimiento del 1.8% respecto a la edición del 2024 y un 15% más que el último Cyber Monday de octubre pasado. Las categorías con mayores descuentos fueron vestuario, hogar y tecnología. Política, economía, deportes, cultura y tendencias. Un ranking con contexto. Las claves del día en Hora Clave. Siempre conectados a ustedes, a nuestros YouTubevidentes y también a quienes nos escriben a través de Instagram en las claves del día. Tenemos concurso, ayer teníamos los globitos aquí de aniversario, así que no teníamos el libro, pero vamos a estar ¿se reventaron? Buscando los globos. No, sí. ¿O se desinflaron? No, creo que los concursos. No, ojalá que no. ¿Se los ganaron? No, porque igual aquí se veían bonitos, pero los teníamos que mover por el tema del computador y toda la cosa que uno tiene aquí en el estudio, que los puede ver en nuestro streaming, radiolaclave.cl. Sí, Estela fue corriendo y ahí viene a buscar. Ahí, mira, ahí están los globos. Ahí están los globos. Y ahí está el libro que estamos sorteando esta semana, el viernes, entre quienes escriban en nuestras claves del día. Ahí están los globos, que además tienen muy lindos colores. Para los que sabemos que esos colores, azul, celeste, blanco, son los colores que priman en el fútbol a nivel universal. Palestina Infinita, Crónicas de Despojo y Retorno de Yasna Musa es el libro que estamos sorteando entre quienes nos escriban en las claves del
del día. ¿Dónde están las claves del día? En Instagram, @Radio La Clave. Así de simple. Ahí están, listo. Y nos comentan en la publicación ahí donde están las noticias del día, nosotros les llamamos las claves del día. Tienes que comentar tu impresión de cada una de las noticias o solamente alguna y listo, con eso ya estás participando. Así es. Noticias sin ruido, datos con sentido. Esto es Hora Clave. Yo estaba nerviosa de los globos ahí que se podían reventar y la Estela los dejó encima para adornar. Yo sé que fue con buena intención, pero me da nervio. Se van a reventar. Justo cuando usted está entrevistada aquí hablando, vamos a desconcentrar. Hay gente que tiene fobia a eso. Al reventón de globos. Sí. Es que es un ruido bien intenso. Es muy potente. Bueno, han pasado hartas cosas en la política el último día. En el fútbol hay un dicho, ¿no? ¿Cuál de todos? A ver. Y si te llama Scaloni, por ejemplo, cuando dicen, y si te llama tal persona cuando hablan de un llamado importante. Y en política sería, ¿no? Si te llama Trump y si te llama Marco Rubio, claro. ¿Tú contestas o no contestas? Bueno. Contestas. Un llamado importante se contesta. Ya, Chile contestó el llamado de Marco Rubio. ¿Pero quién lo contestó? Pero no lo contestó el destinatario. Aló, está Gabriel, dijeron. Aló, está el presi. ¿Cuál Gabriel? Claro. Bueno. Hay harto Gabriel que trabaja aquí. Claro, lo cierto es que el canciller Van Claveren se refirió a estos trascendidos que hablaban de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el encargado de la política exterior de ese país, había solicitado contactarse con el presidente el viernes pasado, pero que no le había contestado el presidente chileno. La pregunta es ahí. Bueno, vamos a ir desmenuzando esto, pero efectivamente el canciller confirma que existió ese llamado y fue él el que conversa con Marco Rubio. Son pares ahí, conversaron entre pares en rigor. En el mismo cargo. Claro, y eso sí no quiso Van Claveren decir qué tipo de conversación fue, si se refería, por ejemplo, o no a las relaciones diplomáticas de Chile con Israel, que es uno de los puntos que más se ha comentado en estos días. Y claro, lo que dice el canciller Van Claveren es que el presidente Boric no habría podido contestarle a Rubio por su agenda. Ahí hay un punto que ir ligando, digamos. Tiene que ver con la trascendencia de un país por sobre otro en el esquema geopolítico, ¿no? Si te llama el presidente de Estados Unidos o el secretario de Estado de Estados Unidos, ¿es lo mismo que te llame el presidente o el canciller de otro país que no sea de las principales economías del mundo, por ejemplo? O donde están más limadas las asperezas, digamos, donde se puede dejar este llamado para otro día. Claro. Bueno. Es diferente si lo llamaba Lula, por ejemplo. Por ejemplo, probablemente ahí hay pequeños tintes políticos. Por muy importante que sean los lazos, sí. Porque una cosa es lo que tú dices, los vínculos económicos, los vínculos que también existen históricamente, pero por otra parte sabemos que las relaciones han estado mucho más tensas con Estados Unidos en el último tiempo. Desde que la llegada de Donald Trump al poder especialmente. Vamos a revisar lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores ayer. Solamente Marco Rubio, también su predecesor, Tony Blinken, hablan con jefes de gobierno, con primeros ministros o presidentes de otros países. Eso no significa en absoluto una actitud específica respecto de Chile, es una práctica normal. Le ha tocado una difícil tarea al canciller, al ministro Van Claveren, de bajarle el perfil también a un sinfín de actividades, de reuniones que él ha tenido. Y en este caso, él, claro, dice fue una llamada, pero bueno, Marco Rubio no llama todos los días a La Moneda. Claro, ese es un punto importante. Y ahí uno tendría a pensar, a ver, ¿está obligado el presidente de la República a contestar el teléfono si viene de un alto cargo de Estados Unidos? No. ¿Obligado o no? Claro. Por ejemplo, si llama el canciller, voy a poner, no quiero herir ninguna susceptibilidad, pero de un país de Oceanía, no sé, voy a poner el ejemplo más lejano y que menos oceánico lo más ajeno, no están escuchando. Saludos. De Oceanía, ¿no? De un país de Vanuatu, de Nueva Caledonia. Les tenemos súper buena onda, haciéndole la pega. Nos queremos mucho, pero si llama el canciller de Vanuatu, ¿está obligado el presidente Boric a contestar? No, probablemente. Pero menos presiones, por lo menos. Es que ese es el punto. Probablemente hay una necesidad hoy día, al menos, de mantener ese estadio geopolítico bien estable, porque no es complejo. Es complejo hoy día enfrentarse, no solo para un Gabriel Boric que a nivel internacional está enfrentando a un Estados Unidos que está tosigando comercialmente a todas las naciones, sino también porque la posición de Chile
ante el conflicto, por ejemplo, israelí versus Hamas, ha sido bien destacado a nivel internacional. Entonces igual hay ojos puestos en Gabriel Boric. Totalmente, y es algo que el presidente Gabriel Boric mantiene, un relato que permanece y que probablemente va a permanecer hasta el último día de su gobierno, y que también tiene que ver con su relato personal, político, con sus promesas. De alguna u otra forma de campaña va en esa línea, pero por otra parte también los dichos que remarcó en esta última cuenta pública, y claro, el presidente Boric estaba muy ocupado con eso, con lo mismo, con la cuenta pública, dijo que le tomó mucho tiempo prepararse para aquello, pero uno puede hacer ahí una pausa, imaginamos, para una llamada como esta. Esa ha sido la mayor crítica al respecto, y por otra parte también, no solo lo que afecta directamente a este telefonazo, como se le ha llamado, sino que las tensiones que permanecen, todo lo que tiene que ver con la visa waiver, todo lo que tiene que ver con la estadía, y bueno, también cómo se retira también a muchos chilenos allá en Estados Unidos que están ilegales. Y no olvidar el último incidente en Estados Unidos donde una chilena que no estaba delinquiendo fue detenida por la policía estando con su hija, dejaron a su hija ahí en la calle. Es algo que hemos estado contando todo el fin de semana. Es complejo el escenario complejo para los chilenos y para los latinoamericanos en general en Estados Unidos, y por lo tanto mantener cierto margen, que no significa rendirle pleitesía a Estados Unidos, tener temor ante Estados Unidos, sino que ser estratégicamente inteligentes, ¿no? Estratégicamente astutos para poder moverse en estas aguas turbulentas que ha enfrentado Chile y todos los países latinoamericanos, especialmente con la llegada de Donald Trump. Sí, yo te digo, Carlos, lo que repercute en la vida cotidiana, en cómo también afecta a la ciudadanía, porque más allá de la discusión política, y por supuesto aquí la oposición se tiene encima y dice, pero ¿cómo no atendimos a este llamado tan importante? Obviamente, claro, con un Trump como referente. Ahí hay que tener cuidado con las declaraciones políticas que suelen tomarse en tono electoral. En este todo es electoral. Bueno, y ayer escuchaba a Álvaro Belolio, el ex director del Servicio Nacional de Migraciones, para aclarar ahí, porque hay hartos Belolio. Entonces, Álvaro Belolio específicamente, que estuvo en ese cargo, estaba Sin Filtro, diciendo que ha cambiado todo esto de la visa waiver, y más allá de lo que uno escucha, de cómo se ha ido movilizando todo esto, de que sí, que no, que vemos las noticias que un chileno estuvo ahí parado en Lima mientras tenía este viaje programado a Disney con toda su familia, y solo a él lo fiscalizaron mucho más que a todos los demás. Sí. Está esta discusión de cuál es la visa que hay que sacar ahora para ir a Estados Unidos. Entonces aumentan los costos, hay que sacar la B1, la B2, que la visa waiver ya no es segura y que era mucho más barata, y que era también este vínculo tan potente que teníamos con Estados Unidos. Y ahí él daba recomendaciones que son complejas, pero que quizás hay que tomarlas ahora bajo los resguardos en base a las noticias que hemos conocido. Sí, a mí me tocó renovar la visa cuando fui a Estados Unidos a cubrir las elecciones el año pasado. No tanto, sí. Estaba Joe Biden de presidente. Y sin embargo, cuando uno entra a la embajada, no necesariamente son muy amables los funcionarios estadounidenses. Sí. Y si no hablas inglés, es peor. Claro. Yo hablo inglés, por lo tanto yo de inmediato empecé a hablarles en inglés a las personas, y eso de inmediato me facilitó las cosas. Pero por ejemplo, otros colegas o otros equipos de trabajo que iban en la misma y sin hablar inglés, de inmediato te ponen un par de trabas. Y como tú dices, van por trabajo en el caso tuyo, pero ¿cuánta gente va por turismo, simplemente quiere ir a visitar a alguien, algún familiar, o quiere ir a conocer? Y bueno, ahora se pone mucho más complejo el escenario. Y que por supuesto esto no solo es ante los ojos de Estados Unidos, sino que ante los ojos del mundo. Y esto no tiene que ver con Boric, no tiene que ver con lo que ha dicho el presidente, no tiene que ver con eso, tiene que ver con los antecedentes que han existido respecto de la conducta latinoamericana en Estados Unidos, especialmente las pandillas, los grupos armados, los que roban casa. Eso le ha hecho mal a la cultura, digamos, latinoamericana en Estados Unidos, más allá del racismo inherente que hay en muchos personeros de algún tipo de lado político en Estados Unidos. Y tú haces esa separación de lo que ocurre, porque somos tan buenos, todo es culpa del Boric. La gente pero que además es muy fácil. Como Sache le haga algo, claro, en su minuto. Exacto, pero tiene que ver con cómo el ambiente de las declaraciones políticas y todo va increciendo, claro, y empieza a generarse esta sensación de que por culpa de esto es que no está pasando esto. Es verdad. No es así necesariamente. Sí, el presidente tiene que tener un cierto cuidado hoy, como lo debe tener con cualquier país, pero con mayor razón. Pero con mayor razón, nada más, eso es claro. Sí, porque no solo tiene que ver con Chile, como tú dices, sino que tiene que ver con las gestiones y con la perspectiva Trump. Claro.
Porque ahí tú mismo lo mencionas, o sea, tú fuiste a sacar esta visa, a renovarla en el periodo Biden y era más tranquilo. Lo que dicen también muchos chilenos que han vivido en Estados Unidos y que llevan mucho tiempo, tienen todos los antecedentes al momento de pasar por migración, artistas, he escuchado el relato de hartos artistas que vivieron un tiempo en Estados Unidos y que conocen cómo funciona todo este paso y que ahora es mucho más difícil, que te lo cuestionan mucho más, que es más complicado y eso es así. Me voy a salir tangencialmente, pero a propósito de lo que tú decías, se viralizó un video de Don Rorro de Sinergia, pero no en Estados Unidos, creo que fue en Europa, que también le vieron... Presidente de la SCD. Claro, pero lo miraron, lo identificaron como latinoamericano al parecer, y de inmediato le revisaron la... Es muy chileno Don Rorro, sí. Y le revisaron la maleta completa, con todo. Fue bien incómodo para él el momento, además una persona que iba en una condición bien particular, porque era un líder de un gremio, y sin embargo fue absolutamente revisado de pies a cabeza. Pareciera ser de que va a estar más complicado el escenario, que hay que adelantarse a aquellas jugadas, pero por otra parte también, claro, vemos todo lo que ocurre en materia política y esto no está colaborando. Uno dice, ante este escenario, bueno, voy y contesto el teléfono, sea lo que sea que esté. Claro. Si es Marco Rubio, por supuesto, con mayor razón, porque además tú no sabes si está Donald Trump ahí al lado. Por ejemplo. Podría haber sido. Claro, que además hay protocolos que con Donald Trump no se sabe si existen o no. No, claro. Porque uno entiende que Marco Rubio tiene cierta autonomía en el rol de secretario de Estado, pero uno con Donald Trump no sabe si efectivamente el tipo está dentro de la oficina, si está sentado al lado, si él le dijo que llama tú, o hagamos la pitanza, cortémosle, preguntémosle si está la señora Tina y cortamos. Entonces, solo para hacer ahí una alerta, no sé. Bueno, de Donald Trump, cualquier cosa. Jaime Pérez, que nos está viendo como siempre y nos escribe entre nuestros youtubevidentes, dice que, claro, Trump llama a Boric, en este caso el gobierno, Marco Rubio, antes de la cuenta pública. Y claro, uno de los argumentos que da el canciller Van Claveren para decir que el presidente Boric no puede contestar es que estaba muy ocupado justamente en la preparación de la cuenta pública del domingo pasado. Claro, esa es su excusa y bueno, se entiende que la cuenta pública no se prepara de un día para otro y por supuesto fueron muchos días y sobre todo los últimos eran de mayor concentración, pero también hay que ir asumiendo anuncios políticos. El presidente Boric decide hablar respecto a todo este conflicto y apuntar directamente a Israel, tomar estas medidas en donde lo enmarca al presidente, digamos, lo enmarca también como alguien que sí está hablando al respecto. Y eso, por supuesto que todos sabíamos de que lo iba a ampliar en la cuenta pública. Y así tal cual fue, por lo tanto se antecede a todo aquello Marco Rubio y hace esta llamada. Y eso también podría haber sido como una advertencia, como quien te llama para decir, a ver, ¿qué es lo que vas a mencionar en tu discurso? A ver, ¿qué tan seguro estás de que lo que está escrito, de lo que está planificado, va a ser así tal cual? Y bueno, el presidente Boric quizás, ante lo mismo, decide no dejarse llevar por esta llamada y él mantiene su discurso. Sí, y es cierto, esa es probablemente una de las lecturas más cercanas a la realidad en no podríamos decir impas, porque desde Estados Unidos tampoco han dicho nada. Es muy probable que no digan nada, porque hay otros menesteres para Estados Unidos hoy día que no creo que en la Casa Blanca algún periodista acreditado le vaya a preguntar, oiga, efectivamente no le contestó el presidente de Chile. No, es difícil que le pregunten. Entiendo que José María del Pino mandó a otros periodistas que estaban dentro de la Casa Blanca a hacer preguntas al respecto, pero no ahondaron en ello, porque hay también otras prioridades, obviamente, en las vocerías. Claro, y los tiempos son acotados, al igual que en cualquier vocería, hay también en la Casa Blanca y tienen hartos temas que hablar. Digo José María del Pino porque es uno de los periodistas chilenos que está acreditado también para ciertas conferencias de la Casa Blanca. Exactamente, en Washington. Información con análisis, contexto y opinión. Esto es Hora Clave por la 92.9 y radiolaclave.cl. Y de Estados Unidos nos vamos a Argentina. Sí, hablemos un poquito de Cristina Fernández. Siempre da que hablar, Cristina Fernández. Lo primero que hay que decir es que Cristina Fernández, expresidenta de Argentina, ex vicepresidenta de Argentina, expresidenta del Senado de Argentina. Digo esto porque todos esos cargos ha ocupado mientras ha estado siendo investigada. Claro. Penalmente. No es menor. Y ahora está condenada penalmente. Ella está condenada a prisión, sin embargo, por los tiempos que se ejercen en la legislación argentina, por la edad que tiene Cristina Fernández,
es muy probable que ella nunca vaya a la cárcel y es muy probable que la condena no salga, digamos, de manera definitoria, o la sentencia de cárcel efectiva, nunca, en el caso de Cristina Fernández. Pero está condenada. Ella tiene una condena a su haber y aún así, ella hoy dice, me presento de nuevo como candidata. ¿Cómo es eso posible? Bueno, en Argentina se puede. Eso mismo te iba a preguntar, el tema de la edad y esos detalles no es menor y no deja de llamar la atención quizás para todos los casos judiciales que estamos observando aquí en nuestro país, porque claro, vemos a un Luis Hermosilla, que de hecho uno de los antecedentes para que él cambiara su momento actual era el tema de la edad, que él ya era una persona mayor, que estaba como ahí justo en el límite, pero claro, uno ve a una Cristina Fernández muy bien físicamente, como muy bien parada, como se dice, sí, muy chileno, pero claro, el tema de la edad podría influir, a diferencia de lo que podría ser este mismo caso en Chile, ¿o no? En Chile, exactamente. Sería muy diferente. Es muy diferente. Ahora, ¿qué pasa en Argentina? A diferencia de Chile, que es un estado unitario, en Argentina es un estado federal, por tanto hay provincias, hay zonas de Argentina que tienen su legislación propia en varias materias, claro, entre ellas en el tema electoral. Y entonces ella, muy astutamente, Cristina Fernández, lo que hace es buscar un cargo al que pueda postular sin ser necesariamente contravenida o que le sea prohibida su postulación. Se va a donde puede ahí. Exactamente. Buscó astutamente y encontró un nicho. Y encontró un nicho en esta tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Porque la provincia de Buenos Aires, en algunos lugares, no tiene impedimento, no presenta impedimento para que alguien que está condenado pueda presentarse a ese cargo. En el caso de las elecciones nacionales, que sé yo, presidenta o congresista, ahí es diferente. Pero para ser legisladora en la tercera sección de Buenos Aires, ella puede hacerlo. El punto es que, astutamente también, Cristina Fernández lo que va a hacer es presentarse a esta elección muy pequeñita y la toma como una gran elección nacional. Claro, por supuesto. O sea, ya se vocifera así, uno por supuesto lo toma desde afuera de su país, pero una pequeña candidatura en donde sea que esté ahí Cristina Fernández de Kirchner no deja de llamar la atención. Es la región más poblada y políticamente más relevante de Argentina. Claro, y no le va mal a veces. También hay que decir que en general en esa zona le va bastante bien electoralmente. Claro, también apuesta ahí a ganadora. Ese es el punto, claro. Ah, ya de que puede o no. No, a esta edad no se va a arriesgar a presentarse y que después pierda. Es claro, para ella es muy difícil hacer esa apuesta. No solo por la edad, que es muy relevante, por supuesto, por todo el desgaste que implica una candidatura en general, sino que también la decisión de ir a ganador tal cual. O sea, lo que observábamos en el caso de una expresidenta, Michelle Bachelet, que le preguntaron tantas veces si iba a ir a candidata presidencial, y bueno, uno no se puede arriesgar, yo creo, cuando tienes esa trayectoria política, te guste o no, estés de acuerdo con lo que ella haya hecho, en el caso de Cristina Fernández en su mandato, bueno, en el caso de Michelle Bachelet también, sí, pero no se puede aventurar a perder con esa trayectoria. No, absolutamente. Mira, habló Cristina Fernández en el canal C5N, que es un canal abiertamente afín a su figura y al kirchnerismo. La entrevistaron en un modo bien particular, porque le preguntaron, ¿va a ser candidata? Y ella dice, sí, voy a ser candidata. Tenemos a gente en las calles, y al lado, de inmediato tenían una gente con pancartas. Los argentinos son así. Es bien burdo para nosotros. O sea, esos medios en particular, pero claro, aquí ni los más cercanos al entrevistado, digamos, hacen eso. No, pues no lo hacen, pero bueno. No somos hay radios partidarias, hay medios partidarios, hay canales también que pueden eventualmente tener ciertas afinidades, pero lo de Argentina es bien singular. Vamos, revisemos. Palo blanco. Claro, revisemos lo que dijo Cristina Fernández. A ver. ¿Va a ser candidata? Sí. ¿Va a ser candidata? Sí. ¿Va a ser candidata? Sí, pero ya lo había dicho inclusive en varias reuniones. Porque aquel le había dicho que no. No creía. ¿Candidata a dónde? ¿Por qué tan incrédulo? En la tercera sección electoral, tal cual se dijo. Yo tenía la...
Ahí está. Después de eso, justo después de eso, es que viene y dice, pero es increíble, la gente ya se está manifestando. Y tenía a la gente con pancartas. Ay, ni en Tolerancia Cero son tan potentes. No, claro, incisivos. Tan incisivos, Sí. ese es el Bueno, concepto. 8:27, habrá que ver qué ocurre. En política a veces uno dice, ¿no? Hay mala memoria, dicen muchas personas. ¿Tiene toda la potestad constitucional de presentarse? Sí, tiene todo el derecho de hacerlo. Sí, claro. De ahí en más vendrán las lecturas respecto de si el ser condenada por esta es la causa vialidad, ¿no? La causa donde se le paga en la Patagonia Argentina, en su zona, por algunas concesiones de obras públicas a un empresario muy reconocido, amigo de Cristina Fernández. Porque entender la noticia importa. Esto es Hora Clave. Ahora saludamos a Amati, que es un café tostado semanalmente en su propia casa de tueste con diferentes variedades como arábico y blends. Ingresa a cafeamati.cl y conoce todo sobre el mundo Amati, que es la cualidad de un café fresco. Que siguen hasta hoy con el Cyber, 30% de descuento, así que hay que aprovechar ahí para tener un cafecito rico y bueno por sobre todo. Además puedes darle un giro a tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega y gana en grande con micasino.com. Con el código clave vas a duplicar tu primer depósito y así ya tienes tu nuevo aliado en entretenimiento, así que disfruta y no te quedes fuera de micasino.com. No es el titular, pero completa la historia. Esto es el dato que faltaba en Hora Clave. Esta noticia venía con video incluido. Venía con video incluido y con un ministro que ya ha tenido varias salidas de libreto muy cuestionables, unas más que otras. Desde el primer minuto yo me acuerdo, el ministro Valenzuela. El ministro de Agricultura. Siempre ha dado que hablar. Esteban Valenzuela. Que ahora se refirió, ¿no? Habló de este video donde se le ve siendo increpado por un hombre en la feria René Schneider de Rancagua porque lo acusan de estarle comprando un colero, ¿no? A un comerciante informal, alguien que no está pagando sus impuestos, que no está debidamente inscrito en el sistema. El video yo no lo escuché, lo vi nomás, pero la gente lo increpa. La gente, o sea, hay una persona que por lo menos le dice, oiga, le está comprando al que no tiene patente, le dicen. Claro. Entonces, claro, obviamente eso es una mala señal, ¿no? Y lo reconocen igual, no es menor, porque de repente uno pasa más colado ahí en la feria. Claro, no. Pasas más piola, o no te imaginas además que quizá un ministro está comprando ahí, entonces a lo mejor venía de un punto de prensa, no creo que se haya programado para ir a la feria el ministro, pues, con tanta cosa uno no sabe, pero nuestra próxima invitada, Iracy Hasler, dice que va a la feria. Claro. Harto. Quizá uno no espera encontrarse con ese tipo de autoridades en la feria. Claro, pero sí, está bien comprar en la feria. Sí, está bien, está perfecto. El punto es comprarle al colero, que es justamente aquel que aprovecha todo este público que genera un comercio formal para, obviamente, hacerlo sin pagar impuestos y sin pagar el derecho de estar ahí, qué sé yo, todo eso. Total, no, que yo pensé que él creía que iba a pasar piola. Probablemente, como en algunas otras ocasiones donde también ha tenido algunos momentos incómodos. Lo grabaron. Lo grabaron, claro, sí. Él le preguntaron, ¿no? Ayer, si es que creía o si sabía que había comprado a un colero. Él dijo, no sé, la verdad es que no es extraño, no dan boletas en las ferias, dice en general, los puestos informales. Se escudó allí diciendo que no sabía en realidad, y efectivamente no estaba seguro si era informal o formal aquel comerciante al que compró. Dice, me está sugiriendo que yo de certeza 100% de que cada vez que compre en la feria tenga que hacer un trabajo de pedir la patente comercial, seamos serios, dice el ministro de Agricultura. Bueno, quizás los ministros deberían ser quienes den el ejemplo. O al menos tener cuidado. Por lo menos preguntar, no sé. Ya, 8:31, nos vamos a la pausa y regresamos enseguida.